Hoy domingo, 1 de octubre del 2023, vamos a reflexionar en las lecturas del 26º domingo del tiempo ordinario. Y están tomadas la primera lectura del libro del profeta Ezequiel, el Salmo. Está tomado del Salmo 25. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 1 al 11. El Evangelio es el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo del 28 al 32. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa presencia viva de ese paráclito amoroso, de ese consolador, oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para comprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y reflexión al acabar. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría cuando teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad y presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos y fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, el profeta Ezequiel dice: esto dice el Señor. Viene este profeta a hablar de parte de Dios y dice: si ustedes dicen no es justo el proceder del Señor. A veces nosotros nos cuestionamos cuando nos pasa algo y decimos: pero ¿por qué a mí, si yo te sirvo, Señor? ¿Por qué a mí, Señor, me está pasando esto? A veces el Señor permite, dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman. Si verdaderamente amamos a Dios, Él dispone esto. Pero Él no nos va a dar una carga que nosotros no podamos soportar. ¿Con qué es injusto? Entonces escucha, casa de Israel, escucha ahí donde estás, donde vas a escuchar este video, donde lo vas a ver, escucha. A ti, a mí, a María, a Pedro, a Juan, a José. Ahí como te llames, pon tu nombre ahí, porque Israel, a Jacob le cambia el nombre por Israel, a ti también. A la ciudad de Jerusalén le dice: ya no te llamarás más abandonada, ni desolada. ¿Con qué es injusto mi proceder? Miren, y lo pone en un signo de interrogación. El Señor nos cuestiona hoy para que entendamos y nos hagamos ese examen de conciencia, que cada día nosotros le fallamos. ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Miren lo que dice. El profeta está hablando de parte de Dios. Cuando el justo se aparta de su justicia, cuando tú y yo vamos por otro camino que no es el Señor, ¿qué pasa? Miren lo que dice. Comete la maldad y muere. A veces estamos muertos espiritualmente, caminamos, pero a veces estamos muertos espiritualmente cuando caemos en el pecado. Y ahí le estamos fallando al Señor, y ahí el proceder no es el nuestro, no es del Señor, sino el nuestro, hermanos. Muere por la maldad que cometió. Mire, cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Mire, el Señor nos da libre albedrío y nos dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19, de que te doy a escoger el camino del bien o del mal, el camino ancho o el angosto. Tú decides. Y le dice: escoge el camino angosto donde te lleva la vida eterna, para que vivas tú y tu descendencia. El Señor nos da por qué caminos, pero de ti y de mí depende por qué camino vamos. No te da libre albedrío. Tú y yo tomamos decisiones equivocadas e erróneas.
Cuando el pecador se arrepiente, cuando tú y yo vamos a la confesión y caminamos y practicamos la rectitud y la justicia, nosotros mismos salvamos nuestras vidas. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Mire, si tú y yo recapacitamos, como el hijo pródigo, me levantaré y volveré a mi padre. Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me trates como a uno de tus hijos. Trátame como a uno de los jornaleros. El Señor no le anduvo preguntando a ese Padre de la misericordia. Él lo esperaba todos los días. Así el Señor te espera a ti y a mí, con los brazos abiertos. ¿Qué estás esperando? El salmo de hoy. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. La ternura del Señor, su misericordia es eterna. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Miren, acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor se apiada de nosotros, pero a un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. El Señor te espera porque Él te ama, te espera con los brazos abiertos. Ve y búscalo hoy. El domingo pasado reflexionaba y decía Isaías 55:6, busquen al Señor ahora que lo puedan encontrar, que el malvado deje sus caminos. Tú y yo somos pecadores, fallamos día a día, pero el Señor espera que tú llegues ahí. Porque Él te está esperando día y noche con los brazos abiertos, porque Él te ama. Y dice, el Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Miren, el Señor es bueno y recto, porque así como un padre, dice la carta a los hebreos, corrige a sus hijos, así es el Señor para cada uno de nosotros. Él nos corrige porque nos ama. Él camina con nosotros. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. ¿Por qué camino? Porque cuando tú y yo le pedimos el don de la fortaleza para no caer en aquellos pecados que caíamos antes, el Señor nos da esos dones para decir no. Para decir, no voy a ir por este camino. El Señor nos llama, el Señor nos instruye como un padre. Como un padre instruye a sus hijos, como este cachorro, este padre con este cachorro que le decía el papá al cachorro, un león, le decía, hijo, ve por donde camino, sigue mis pasos. Mírame por dónde voy caminando. El cachorro le dice, padre, recuerda que yo sigo tus pasos. ¿Qué pasos seguimos nosotros? ¿Los pasos del Señor, los del mundo? El mundo nos lleva a la perdición. El mundo nos lleva a otras cosas. El camino angosto nos lleva a la vida eterna, hermanos. Donde el Señor nos prepara una casa, no habitada por hombres, no habitada esa casa. Esa casa es arriba. Aquí construimos cosas y lo hacemos como aquel rico. En la parábola donde el Señor le dice, pobre tonto. ¿Quién sabe si el Señor hoy te pide tu alma? No sabemos el día de mañana, solo Dios lo conoce. Tú y yo estamos viviendo aquí en este mundo y el día de hoy lo vivimos. Tenemos que vivirlo con armonía, con tranquilidad, con paz. Y en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses dice, hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, ¿cuántas divisiones hay hoy en día? No solo en las familias, en los grupos de la iglesia, en los trabajos, en los gobiernos, cuántos en las fuerzas policiales, en todo lado hay divisiones, hermanos.
¿Cuántas familias se están destruyendo por falta de amor, de un mismo espíritu? Y si ustedes me profesan un afecto entrañable, dice San Pablo, con humildad, una humildad que es entrañable, con un afecto, con esa humildad que nos dice San Pablo, después de ser perseguidor, pasa a dejarnos esas cartas de exhortación. Llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar. Si yo soy de un país, yo soy de Honduras, otro de México, de El Salvador, Guatemala, Colombia, República Dominicana, Chile, ¿cómo vas a tener el mismo pensar? Lo ponemos a pensar nosotros. Pero el Señor dice en San Juan capítulo 17, 21, Padre, que todos ellos sean como uno, tú y yo somos uno, no divisiones. Una misma manera de pensar en el Espíritu Santo, si hemos tenido un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un mismo amor. Si estamos destrozándonos a veces, a ver quién es el más mejor. Yo soy mejor porque yo tengo tantos años en la iglesia, porque yo tengo tantos años en este trabajo. No, hermanos, esto se queda. Hay que ganar almas para Cristo, no ganarnos a nosotros mismos. Hay que traer a los pies del Señor esas almas que están retiradas. Me encanta lo que dice este sacerdote, el padre Maro Zambrano, que muchos jóvenes están yendo a la condenación eterna sin un Dios. Y es verdad, muchas personas, ¿por qué? Cuando el enemigo les pone que se quiten la vida, no, hermanos. Hablemosles de Cristo Jesús, que hay un Cristo que los ama, que los espera con los brazos abiertos. Unas mismas aspiraciones y una sola alma. Miren, la aspiración que tú y yo tenemos que recordar es la vida eterna, no aquí en el cielo. No aquí en la tierra, perdón, en el cielo. Una misma aspiración es la vida eterna y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Mire, la rivalidad porque yo tengo tantos dones. No, hermanos. Los dones son para edificación de la iglesia. Ni por rivalidad ni presunción de creer porque yo he estudiado tanto, porque yo tengo tantos títulos. Eso se queda. Eso se queda, hermanos. La sabiduría la da Cristo. El Señor no le da sabiduría a los arrogantes, sino a los humildes. Porque todo el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Ni presunción, pretender ser mejores que otros, no. Y mirar por encima del hombre a los demás, no. Tampoco, hermanos. Antes bien, por humildad, cada uno considera a los demás como superiores. Y dirán, ¿cómo voy a ver al otro? Si este viene llegando, ¿cómo me va a quitar el puesto? Si este viene llegando, ¿cómo voy a ver al otro? Y a veces nos pasa como el hijo pródigo, el mayor de la parábola del hijo pródigo. El mayor estaba celoso, tenía celos espirituales porque al otro le habían hecho un banquete. Y yo que lo tengo, y a veces lo tenemos todo y no nos damos cuenta, como este hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Hijo, tú lo has tenido todo, le dice este padre. Y a veces así nos pasa. Tenemos algo y no nos damos cuenta. Así como superiores a sí mismos y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Miren. No hay que buscar el propio interés, no hay que buscar un puesto, porque el puesto tenemos que buscarlo en el cielo. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. No aquí. Tenga los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Miren lo que nos da San Pablo, qué exhortación tan amorosa, tan maravillosa. Los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo siendo Dios,
No consideró que debía aferrarse a la prerrogativa de su condición divina. No, pues yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios. Entonces ustedes tienen que obedecerme, ustedes tienen que hacer lo que yo digo y así tiene que ser. Y entonces pone un yugo como los fariseos, como los escribas, los maestros, los ancianos, los maestros de la ley. No, Cristo no se aferró, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, se hizo hombre. Miren, se hizo hombre por amor a ti y a mí. Le obedeció a su padre y se hizo semejante a los hombres. Y así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, se anonadó, se abajó, se humilló por amor a ti y a mí. Cristo llevó el pecado. Dice Isaías 53, versículo 4 en adelante, que no se miraba su rostro, que fue destrozado, que fue escupido. Eran nuestros dolores los que Él llevaba, nuestros sufrimientos, nuestros pecados. Él cargó con todo, se humilló, se anonadó. Y por obediencia aceptó incluso la muerte, obedeció al Padre. Y una muerte en cruz. Una muerte en cruz, pero no se quedó ahí. Dice, por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que el nombre de Jesús todo doble en la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. ¿Ante quién tenemos que doblar las rodillas? Ante Jesús. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hay que reconocer que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El evangelio de hoy, en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar en la viña. Hay 2 hijos. Un obediente y otro desobediente. ¿En cuál nos identificamos tú y yo, hermano y hermana? ¿En cuál de esta parábola nos identificamos tú y yo? ¿Le obedecemos al Señor o pasamos de largo? Fue a verlo y le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. El Señor sigue llamando obreros. La cosecha es grande, pero los trabajadores son pocos. El Señor sigue llamando día y noche. Cada día llama, al atardecer, a la mañana, al anochecer. El Señor sigue llamándote a ti. La semana pasada nos hablaba, el domingo pasado, que Él fue a buscar trabajadores, pero todos ponían excusas. Y algunos llegaron, pero llegaron ¿con qué? Porque querían que los que llegaban de primero se enojaron con los que llegaron de último. Y así pasa en nuestras vidas también, hermano y hermana. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. Miren, a veces nos pasa a nosotros. Por eso Isaías nos vuelve a recalcar: busquen al Señor ahora que lo puedan encontrar. El Señor te llama en las buenas. El padre le dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. Miren, se arrepiente y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. A una mujer, cuando Jesús se le aparece y le dice en la calle: dichosos los pechos que te dieron de amamantar, le dice Jesús: más dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Los que hacen la voluntad, como lo hizo nuestra Madre María, que hizo la voluntad del Padre. Entonces Jesús les dijo:
Sí, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. ¿Por qué? Porque los publicanos, Mateo, Zaqueo, era recaudador de impuestos, pero sin embargo fueron. Jesús los llama y ellos se arrepienten y van. Las prostitutas, esta prostituta que la hallaron infragante en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, donde la querían condenar. Y se arrepintió esta mujer también. Se les han adelantado el camino del reino de Dios porque vino a ustedes Juan. Juan que predicó, dice, el camino de la justicia. Preparen el camino. Enderecen sus caminos, sus senderos, decía Juan. Y no le creyeron. Así Jesús manda a uno y a otro y nunca creemos. A veces, hermanos y hermanas, el Señor sigue llamando, mandando a sus profetas, pero no le creen. No le creen a ese profeta que habla en nombre de Dios, que busca del Señor ahora que lo puedas encontrar. Porque vino, predicó el camino, no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto tantas situaciones en las que pasamos, no nos arrepentimos de nuestros pecados, no nos arrepentimos, vamos al encuentro del Señor, no nos arrepentimos y nos levantamos de nuestras comodidades y vamos a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. De haber visto, se han arrepentido ni han creído en Él. No han creído y nos pasa como aquella parábola que primero mandó a uno, de ahí mandó a otros y por último mandó al hijo y hasta al hijo lo mataron. Hermanos, es tiempo de buscar del Señor, no quedarnos en esa comodidad. Hoy, hermanos, es el tiempo de decirle al Señor y de reconocer que necesitamos de su gracia y levantarnos de allí. Porque el Señor te llama y te espera con los brazos abiertos porque Él necesita de ti. Tú necesitas del Señor, pero Él necesita para que extiendas el reino de Dios, para que lleves la buena nueva, porque de Él solo lo puede hacer, pero que necesita de un pecador para que se arrepienta a otro pecador, para que busque y enderece su camino. Dios te bendiga en este hermoso domingo. Que Dios te acompañe y te dé la fuerza en medio de la tormenta, de lo que estés atravesando, de la situación que estés atravesando. Y entrégale tus cargas al Señor. Entrégale esa situación en la que estás atravesando. Pero ve a los pies del Señor a humillarte, a anonadarte y entregarte al Señor, porque Él no se queda sin nada, porque cuando Él comienza una obra, Él la termina. Porque Él es tu abogado, Él es tu médico, Él es tu amor, Él es tu amigo fiel que no te falla. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe, sea tu luz y que su misericordia cubra a tu familia también. Dios te bendiga nuevamente.